Cristo. Bien, vamos a empezar entonces el curso de estructuras de acero. Vamos a empezar con este curso introductorio de estructuras de acero. Empezamos con el capítulo 1. Que es una introducción al diseño de estructuras de acero. Vamos en general a hablar de una introducción al diseño estructural, indistintamente del material. Indistintamente del material que estemos usando, que requiere el diseño estructural. El diseño estructural, indistintamente el material a usarse sea acero, de hormigón armado, de madera, de mampostería, o cualquier otro material apropiado para la construcción, requiere, el diseño estructural requiere determinar las dimensiones y las proporciones de los marcos portantes, es decir, de los elementos estructurales que van a soportar las cargas, bien sean cargas gravitacionales o cargas ambientales. Y seleccionar, por tanto, las secciones transversales de cada miembro estructural. Entonces se debe evaluar dicho esto, se debe seleccionar y evaluar el sistema estructural de manera tal que la estructura sea segura y económica. Como habíamos conversado en la clase de estructuras 2,
¿Qué significa que la estructura sea segura? Que cumpla su función. Correcto, y esto evaluó con dos criterios. Sí, bien, ya. Por un lado, el chequeo de resistencia en estructuras de acero propiamente. ¿Qué significa que una estructura sea segura desde el punto de vista de la resistencia? Que soporte las cargas para las cuales está siendo proyectada, es decir, ¿qué fallos debe prevenir? ¿Qué fallos encontramos en estructuras de acero? ¿Qué dicen ustedes? Fisuras o grietas, fracturas en las conexiones, puede existir fluencia en los elementos de tensión, puede existir pandeo en las columnas, puede existir fracturas o, digamos, claro, fracturas en en los elementos que se conectan, que pueden ser conexiones internadas o soldadas. Perdón. Claro, la temperatura es otro problema. Entonces, eso está asociado al lado de la resistencia. Por el lado de la rigidez y control de deformación. Como conversábamos en la otra clase, la rigidez está asociada al control de deformación y por ende a la serviciabilidad de la estructura. Puede darse el caso que la estructura no sufra fracturas o daños asociados con la resistencia, sino más bien con deformaciones excesivas, vibraciones indeseables de los entrepisos, deformaciones excesivas que dañen elementos no estructurales. Por ejemplo, si la losa del entrepiso se deforma en exceso, aun cuando no exista ningún problema de colapso, las deformaciones pueden dañar elementos tipo, por ejemplo, los separadores de ambientes, las paredes divisorias, los ventanales. Todo ese tipo de problemas pueden causarse si es que no existe un chequeo de la deformación. ¿Estamos claros? ¿Alguna pregunta, muchachos? Entonces, ¿en qué se diferencian las clases de estructuras 1 o estructuras 2, con una clase como esta de diseño en acero o diseño en hormigón? Las clases de estructuras nos permiten estimar cuáles son las fuerzas internas y las deformaciones en los elementos estructurales. Por ejemplo, asumamos de que tengo una armadura o tengo un pórtico. Lo que vamos a estudiar en las otras clases es básicamente en la clase de estructuras 2, cuáles son las primero, cómo estimar las fuerzas que deben actuar en una estructura. Y segundo, conociendo esas fuerzas ya estimadas en base a los códigos locales, cuáles son las fuerzas internas. Por ejemplo, en esta armadura voy a tener en los elementos del cordón superior, ¿qué tipo de fuerzas voy a tener? ¿Qué dimensión? Fuerzas axiales de tensión. En el cordón superior voy a tener fuerzas axiales de compresión. Los verticales van a tener fuerzas axiales de compresión. Y los diagonales, tal cual como están dispuestos, van a tener fuerzas axiales de tensión. ¿Cómo estimar esas fuerzas o cómo calcular esas fuerzas dada un patrón de cargas? Es el objeto de las clases de estructuras 1 y estructuras 2. En estructuras 1 vieron métodos tanto de equilibrio como de energía. En estructuras 2 vamos a ver el método material. Pero no, el objetivo es el mismo. En diseño en acero, conociendo los valores de estas fuerzas, vamos a ver cuál es la sección transversal apropiada para resistir esas fuerzas. Que la estructura sea segura y con el criterio de economía. Esa es la diferencia entre una clase de análisis y una clase de diseño. ¿Sí se entiende? ¿Alguna pregunta? Vamos ahora a pasar brevemente al tema de cargas e identificaciones.
Las cargas de la experiencia que tienen ustedes en los diferentes cursos, ¿de dónde obtienen? De los pesos de los elementos estructurales, muy bien, ¿y qué más? ¿De dónde se obtiene? Depende del tipo de edificio, estamos todos de acuerdo con eso, pero aún no queda respondido de dónde se obtiene. De los códigos de la construcción. ¿Sí? Entonces, ¿cómo estimar las cargas? Vamos a dedicarle un capítulo entero en la clase de estructuras 2, en base a los códigos de construcción. En esta clase no nos vamos a centrar en eso, pero vamos a discutir brevemente. ¿Qué tipos de cargas tenemos? Primero, ¿qué son las cargas? ¿Quién me da una definición apropiada? Básicamente son las fuerzas que actúan sobre una estructura. Normalmente las fuerzas vienen dadas por unidad de área. Voy a poner entre paréntesis. Voy a poner así, este es el concepto de carga. Y se dividen en los siguientes tipos. Cargas muertas. ¿Qué son las cargas muertas? ¿Quién me da una definición? Son las cargas permanentes. Es decir, su posición no varía en el tiempo. Ejemplos de cargas muertas. La mampostería, El peso de la estructura, el peso de los elementos estructurales. ¿Qué más? La mampostería, es decir, el peso de los elementos estructurales, de los elementos no estructurales como paredes divisorias de mampostería o de mampostería liviana, como no diríamos divisiones livianas, como por ejemplo chips, correcto, paredes de mampostería, divisiones, instalaciones eléctricas del sistema hidrosanitario con los incendios, del sistema de ventilación. Los muebles. En general se pueden considerar como para muertos, el equipamiento. Dependiendo del equipo, claro está. Si es permanente o si es que va a, su posición va a variar en el tiempo. ¿Qué otro tipo de cargas tenemos? La carga libre. ¿Qué es la carga libre? En posición varía en el tiempo. Bien. Por lo tanto, es una carga no permanente. Que puede o no estar presente en la estructura. Puede o no estar presente en la edificación. Ejemplo de cargas vivas. Son los autos. El peso de la carga de ocupación, el peso de las personas, maquinaria, móvil. ¿Qué más? Carga vehicular.
Una pregunta. Sí, Al diseñar un garaje o de varios pisos, el peso de los carros lo tomas como carga muerta o viva. Es que diseñar la carga que está haciendo peso. como carga. Y de bueno, En un puente es diferente porque ahí se debe determinar la posición más crítica. ¿Qué otras cargas tienen los bots? La carga de nieve. No, esa es una carga principal, llevamos a ver eso. La presión del suelo. ¿A qué me refiero con presión del suelo? Por ejemplo, si tienen un muro de retención, si tienen un tanque, la presión hidrostática, hablando del tanque, principalmente. ¿Sí? ¿Qué diferencia existe entre la carga viva y la carga muerta? ¿Cuál de las dos cargas creen que sea más sensible de estimar? La muerta, ¿por qué? Porque pueden estimar en base a los pesos específicos de los materiales. Es relativamente sencillo sacar el peso de una losa. Simplemente el volumen por el peso específico nos da un dato muy cercano al dato exacto. Igual el peso de las paredes, el peso de la maquinaria, etc., que viene en función de cada especificación. Ahora, el peso de las personas, por ejemplo, es algo mucho más difícil de estimar. ¿Por qué? Porque en primer lugar es algo variable. En un aula, por ejemplo, van a estar en un momento determinado llena, en un momento determinado van a estar vacía. Entonces, por esa variabilidad, se establecieron factores de carga y factores de resistencia. ¿Cómo se ha estimado la carga viva? En base a mediciones de verificaciones reales, y se ha llevado a estadísticas. Sí. En este curso nos vamos a centrar en lo que son las cargas gravitacionales, es decir, la carga muerta y la carga viva. Este curso es del diseño en acero bajo la acción de cargas gravitacionales. Ahora existe cargas de tipo ambiental. Existe las cargas de tipo ambiental. Como son la carga de viento, que lo que estudiamos aquí es válido para el diseño de estructuras sometidas a viento, y tenemos la otra carga, que es la carga. Normalmente en nuestro medio la carga que controla el diseño de un edificio es la carga sísmica. A menos de que sea una estructura muy liviana como un galpón, podría controlar el viento, pero la carga sísmica en un edificio o una vivienda es la carga de control. El diseño de estructuras de acero bajo carga sísmica tiene otra filosofía, y existe otros principios que no se estudian en esta clase. Para el estudio de las cargas gravitacionales nos basamos en el ISC 360. Para el estudio de la carga sísmica, además de las disposiciones de la ISC 360, existe la ISC 341, que detalla cómo se debe diseñar las estructuras de acero sometidas a la acción de cargas. ¿Estamos de acuerdo? Yo tengo una pregunta Adelante. sobre los edificios de, no sé, súper altos, no sé, más de 80 pisos. Aparte de considerar la carga ambiental, la sísmica, nos toma también en cuenta, o se debería tomar en cuenta la del viento. Sí, claro. Sí. Por supuesto. ¿En qué porcentaje más o menos? ¿Cómo? Digamos más que en qué porcentaje se considera de manera separada el impacto del viento y el impacto. Y los edificios tienen rascacielos del control de políticas y control del viento, y se estudia de manera individual. ¿Está bien? ¿Alguna otra pregunta? Bien. Yo tengo. Sí, adelante. ¿Por qué
la nieve está considerada como viva y no ambiental. Ahí está. Ahí. A ver, esa es una buena pregunta. La carga sísmica y la carga de viento, la carga sísmica sobre todo, se estima en base a un estudio aparte que normalmente en el Código Ecuatoriano de la Construcción se basa en la norma americana, se hace un estudio del peligro sísmico de la zona. La carga de nieve, en nuestro medio depende de los noveles. En nuestro medio hay la carga de granizo. Dependiendo de la zona, por ejemplo, en Estados Unidos, si existe la carga de nieve, básicamente se le da un tratamiento como una carga viva, porque simple y llanamente se considera como un peso que está actuando en la cubierta. En nuestra ley habla de la carga viva, la carga muerta, la carga de granizo, la carga de viento y la carga de sismo. Sí, no hay carga. ¿Sabes? En las normas también tenemos algún tipo de lugar. Sí, claro, claro, por supuesto. Por ejemplo, en Ecuador, en la norma ecuatoriana de la construcción, la carga sísmica depende de la zona. ¿Por qué? Porque existen zonas que tienen mayor peligro biológico en función de la ubicación. Evidentemente, lo mismo ocurre con la carga de viento, y lo mismo en zonas donde también están cerca de nevados. La probabilidad es mayor que si están en una zona completamente alejada, como por ejemplo en una zona costera. ¿Alguna otra pregunta? Vamos a ver lo que son los códigos de la edificación. Entonces, ¿qué son los códigos de construcción? Los códigos son documentos legales. Esta palabra es clara. Son documentos legales de cumplimiento obligatorio y contienen los requisitos mínimos para el diseño y construcción de edificaciones. ¿Qué tipos de códigos tenemos? Los códigos están asociados a la seguridad estructural, como la norma ecuatoriana de la construcción, y que son los que vamos a estudiar en este curso. Tenemos códigos asociados a requerimientos hidrosanitarios, contra incendios, de ventilación, etc. Entonces, normalmente los códigos nos dan cuáles son los requisitos que debe cumplir de manera obligatoria una estructura. Por tanto, su incumplimiento conlleva a problemas de tipo legal. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en el caso de Ecuador, lo que tenemos es la norma ecuatoriana de la construcción, vigente la del año 2016, que está en redacción del nuevo código, quizás sea publicado en otro año. Entonces, toda estructura debe ser diseñada y construida en base a los códigos. La norma ecuatoriana de la construcción se basa en
el código americano, que es el código ASCE, y el último vigente es del año 2016. Y a la vez el código IPC. El primero es de la Sociedad Americana de Ingeniería Civil, y el segundo el Código de Construcción Internacional. Básicamente, los códigos son uno de los códigos americanos son uno de los que más han instruido, sobre todo en nuestro medio, o en nuestros países de Latinoamérica, en cuanto a la construcción se refiere. Esto en cuanto a los códigos de construcción. Como digo, los códigos nos dan requisitos que debe cumplir. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, nos dicen que debe soportar, un hospital debe soportar una carga viva, qué sé yo, de 500 kilogramos por metro cuadrado. Un edificio de vivienda debe soportar al menos una carga viva de 250 kilogramos por metro cuadrado. En cuanto a la amenaza sísmica se refiere, nos dice por zonas cuál es la aceleración esperada en roja, y nos da para suelos los factores de modificación. Todo eso han de ver en más detalle en la clase de ingeniería sísmica. Pero en general los códigos nos dicen cómo debe comportarse la estructura, nos establece deformaciones máximas. Ese tipo de requisitos es lo que contiene un código. Ahora, los códigos no contienen procedimientos de diseño. Típicamente los procedimientos de diseño están en los estándares de diseño, que son los que vamos a estudiar en este curso, en este caso el ISC, que es el estándar aplicado a el diseño de estructuras de acero laminado caliente. Entonces, como soporte a los códigos de construcción tenemos las especificaciones del diseño. ¿Qué es una especificación de diseño? Nos dan una guía. Las especificaciones nos dan guías y procedimientos de diseño para el detallamiento de elementos estructurales como lo son vigas, columnas, muros estructurales, conexiones y demás. Entonces, de esta manera, con las guías y procedimientos de diseño, se puede cumplir de esta manera, teniendo estos procesos, se puede cumplir con los objetivos de seguridad, establecidos en los códigos de construcción. ¿Qué estándares normales o especificaciones de diseño conocen ustedes? Vamos a poner aquí algunos ejemplos. ¿Qué especificación se sigue para el diseño de estructuras de hormigón? Así. La 6. Me parece que el último es del año 2019. ¿Qué más tenemos? El AISC que vamos a estudiar en esta clase. Este es el que nos va a servir para esta clase. Tenemos las normas de la AASHTO, el AISI es para el perfil desdoblado en frío, de lámina delgada. Tenemos otros estándares como el AASHTO para carreteras, etc.
Esos son los estándares y los códigos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta, muchachos? Ninguna pregunta. Bien, vamos ahora a pasar ya a lo que es el acero estructural. Y vamos a ver los tipos de acero. Creo que con las curvas de esfuerzo de conocer podemos empezar esta primera parte. Vamos a ver lo que es el acero estructural. ¿De dónde se obtienen las características del acero estructural? ¿Qué dicen ustedes? No, bueno, sí, pero ¿de qué ensayo? O sea, de El ensayo de selección, correcto. Todos han hecho mecánica de materiales del ensayo de selección. ¿En qué consiste el ensayo de selección? Tienen aquí una probeta de acero. ¿Qué es lo que le aplican el tratamiento? Se aplica deformaciones y ¿qué es lo que ocurre? El material empieza a estirarse. Producto de este estiramiento existe fuerzas internas que se elevan, ¿no es cierto? De esas fuerzas internas se calculan los esfuerzos. Entonces, el esfuerzo promedio en una sección transversal cerca del centro del elemento, ¿a qué es igual? A la fuerza dividido por el área total. Normalmente cuando denotamos AC a su G, la G implica que es el área total de la sección transversal. ¿Está bien? Entonces, eso por el lado de los esfuerzos. Y si calculo las deformaciones unitarias de sus clases de mecánica de materiales, ¿a qué es igual a la deformación? ¿A la? Todavía no vamos allá. La deformación unitaria en... longitud desplazada sobre longitud total. Exactamente. Entonces, si tengo la longitud inicial, a esta le vamos a llamar longitud inicial. La deformación unitaria promedio va a ser la deformación o el estiramiento dividido por la longitud inicial. Si graficamos el esfuerzo versus la deformación unitaria, voy a obtener una curva de este tipo. Para los aceros estructurales, normalmente la curva sigue de esta forma de esta. Acá tengo el esfuerzo unitario, perdón, la deformación unitaria y el esfuerzo. Entonces la curva normalmente tiene un tramo elástico lineal, luego viene una plataforma de excelencia, endurecimiento y el acortamiento conlleva a de la pared del cuerpo, conlleva a la fractura. Aquí se da la fractura. Entonces, esta es una curva típica esfuerzo de formación y vamos a ver las características del acero estructural se obtienen de esta curva y vamos a describirla a continuación. Entonces, primero vamos a diferenciar las zonas. La primera zona, que es esta zona de acá, es la zona elástica. ¿Qué características tiene la zona elástica? ¿Quién me indica? Que se puede estirar.
a manera de quitarle la fuerza, se vuelve su estado original. Exacto. En la zona elástica es válida además que ley de Hooke, o el modelo de Hooke. Y la pendiente de la curva de esfuerzo de formación como fenómeno. Módulo del axial, módulo de. Entonces vamos a describir algunos puntos. Primero, en la zona elástica es válida la ley de Hooke, que dice que el esfuerzo es proporcional a la deformación unitaria. Esta es la ley de Hooke. Entonces, en esta ley vamos a tomar en cuenta lo siguiente. El módulo de elasticidad es una constante de proporcionalidad y vamos a llamar el módulo de Young el módulo de elasticidad. En el acero, el módulo de elasticidad es más o menos uniforme para todos los tipos de acero. Lo que va a variar, vamos a ver, son las tensiones de fluencia y estructura. El módulo de elasticidad está alrededor de. Normalmente en esta clase utilizamos como unidad de fuerza lo que llamamos fuerza, que son los que se utilizan en la práctica. Entonces, el módulo de elasticidad tiene aproximadamente como valor 2 millones kilogramos por centímetro cuadrado, lo que es equivalente a 200.000 megapascales o 29.000 KSI, que son kilolibras por pulgada cuadrada. Esos son los valores típicos que se utilizan en cada sistema. En el sistema MKS, que es el que vamos a tener aquí, porque vamos a manejar este sistema, módulo de densidad son 2 millones. En el sistema internacional, 200.000 megapascales, y en el sistema inglés, 29.000 KSI. El módulo de acero, como digo, repito, es constante y se puede establecer un valor fijo para todos los tipos de acero. Entonces, la zona elástica termina en este punto de acá. En realidad se simula como un solo punto, pero aquí se puede identificar 3 puntos diferentes. Aquí tengo primero el límite de proporcionalidad. Como su posición es tan cercana, se desprecia. Tengo el límite de proporcionalidad. Tengo luego el límite elástico. Y finalmente el límite de influencia. Los 3 puntos, como digo, van a simularse en un solo punto y vamos a hablar básicamente del esfuerzo de influencia. Pero vamos a describir qué es cada punto. Recuerde que aquí estamos solo en la zona elástica. ¿Cuál es la definición de la zona elástica? Que si yo retiro las fuerzas, el material deformado recupera su posición original. Entonces vamos a ver, aquí tenemos el límite de proporcionalidad. Que es el punto hasta donde, por definición, el límite de proporcionalidad es el punto hasta donde el material obedece la ley de Hooke. Es decir, hasta este punto los esfuerzos son proporcionales a las deformaciones unitarias. Es decir, la relación esfuerzo de formación unitaria es lineal. Luego tengo el límite de elasticidad.
¿Qué creen ustedes que es el límite de elasticidad? Hasta este punto, el material puede ser descargado y recuperar su posición inicial. Es decir, hasta este punto no existen deformaciones permanentes. Y finalmente tenemos el límite de fluencia. Entonces, ¿qué es el límite de fluencia? El límite de fluencia está acá. ¿Qué características se ve? Que los esfuerzos, a pesar de que en el límite de fluencia entro en la plataforma que se llama de excelencia. ¿Qué implica esto? Que los esfuerzos se mantienen constantes a pesar de que las deformaciones se incrementan. Entonces, este límite se encuentra luego del límite elástico. Los esfuerzos se mantienen constantes pese al incremento de deformaciones. Que es en este punto, ¿qué es lo que ocurre? Luego del límite de fluencia, inicia la zona plana. Esta es la zona plástica que se caracteriza por tener esta plataforma diferente, que es bastante prolongada. Sí. Entonces, ¿cuál es la característica de que el material se puede estirar sin incrementar el esfuerzo, a diferencia de la zona 1? Yo estiro 1 centímetro, requiere una cantidad alta de esfuerzo. Si quiero estirar el doble, requiere el doble de fuerza. Acá, sin necesidad de incrementar los esfuerzos, las deformaciones se incrementan. ¿Me explico? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Esta zona esta zona plástica termina con este punto que da lugar al inicio de lo que se conoce como la zona de endurecimiento. Vamos a ver acá. Normalmente, hasta esta zona, hasta la zona del límite de influencia, es relativamente despreciable el acortamiento transversal que existe en la probeta. ¿A qué me refiero? Yo tengo esta probeta, el estiramiento casi se da sin un acortamiento transversal, es decir, es mínimo. Lo que ocurre es algo como esto, se estira en sentido longitudinal. Sí, cuando entra en la zona una zona plástica, empieza en el cuerpo del elemento a achicarse un poquito. Y ese achicamiento se ve pronunciado cuando entra en la última zona, que es la zona previa a la falla.
Es decir, cuando se produce la falla, normalmente las probetas presentan este acortamiento que se denomina efección. Si deben haber visto, entonces, entonces, previo a eso, existe una zona que se denomina zona de endurecimiento. Que es esta zona de endurecimiento. Esta zona continúa hasta que el fenómeno que acabo de decir del acortamiento se incrementa, o se agrava, digamos, hasta que se produce una falla. Y tenemos la última zona, que es la zona de ebullición. El fenómeno que acabé de explicar es lo que se conoce como la ebullición. Y ahí es cuando se produce el fallo de la probeta. Entonces, aquí de esta curva vamos a obtener tres valores. El primero es el módulo de elasticidad. El segundo es lo que se conoce como el esfuerzo de influencia, que es este valor de acá. Como digo, el límite elástico de influencia y de proporcionalidad están tan cercanos que es suficientemente aproximado para considerar este punto. Y este es un parámetro importantísimo en el diseño, que es el límite de influencia. Voy a poner acá como este. Y el último punto de interés es la tensión de rotura, que es esta de acá. El esfuerzo último que soporta el material. Otra cosa que nos interesa es la capacidad de estiramiento sin que se rompa la probeta. Es decir, qué capacidad de deformación tiene. Eso es lo que se conoce como ductilidad. Estos son cuatro cosas de interés para nosotros como ingenieros. El módulo de elasticidad, límite de influencia, la tensión de rotura y la ductilidad del material o el estiramiento que puede sufrir sin rotura. Esas cuatro propiedades definen la calidad del acero. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Claro. Entonces, para concluir, vamos a anotar lo último que dije del endurecimiento y la definición. Entonces, el endurecimiento se da luego de la plataforma de excelencia, que es significativo, que es pronunciado. Entonces, a niveles de deformaciones, entre 5 y 15 veces, típicamente 12, la deformación de influencia, que es esta de acá, la deformación de influencia es esta de acá. Entonces, de televisión inicia a deformaciones que van entre 5 y 15 veces esta deformación unitaria de acá. El endurecimiento inicia y se requiere un esfuerzo adicional para continuar la deformación. Y finalmente tenemos el tema de la descripción.
se alcanza el valor máximo del esfuerzo que en la curva es FU, luego del cual se presenta de forma acelerada el fenómeno de la ejecución. Que, como habíamos dicho, es básicamente el fenómeno de campo. Si tengo la probeta, el fenómeno de la ejecución consiste en el acortamiento en el cuerpo del elemento, el acortamiento transversal, y como consecuencia ocurre la fractura. Esto es un ensayo a tensión simple. ¿Se entiende, muchachos? ¿Preguntas? ¿Dudas? Dice ahí, se presenta de forma acelerada él. El fenómeno de la ejecución. Ahora, ¿de qué depende el valor de PY? El G1, la cantidad de ductilidad que tenga, básicamente de la composición química del acero. Vamos a ver eso en la siguiente clase. ¿Estamos de acuerdo? Preguntas, muchachos, para concluir la clase de hoy. ¿Ninguna duda? Listo, muchachos. Hasta